San Pablo, Heraldo de Cristo, parte 2. La enfermedad de la carne y nuestro cuerpo celestial. Todo se reduce al hecho de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 15 a 20, Reina Valera 1960. Desafortunadamente, nuestro cuerpo fue infectado por el pecado y contaminado en el momento en que Adán y Eva desobedecieron a nuestro Padre Celestial, y en ese mismo momento su Espíritu Celestial los dejó. Perdieron sus cuerpos espirituales y sus atributos, su conciencia espiritual, que sus voluntades desecharon, y en consecuencia fueron expulsados del paraíso, recibiendo de Dios una prenda de piel de animal para afrontar su nueva vida, que sustituyó a las vestiduras blancas que usaban en el paraíso. Esta prenda de piel de origen animal está sucia y funciona a través de 5 sentidos y una mente egoica que solo proporcionan una descripción borrosa de la realidad y que los hizo débiles y propensos a ser engañados constantemente por las mentiras e ilusiones creadas por Satanás en este mundo caído. San Pablo sabía esto y escribió extensamente acerca de las limitaciones de nuestra carne y sangre que constituyen nuestros cuerpos y mentes limitadas, y de las posibilidades de liberación que nos esperan si trascendemos a través de la obediencia a nuestro Padre Celestial estas condiciones para siempre. La carne, los 5 sentidos. San Pablo consideró como enemigos de la cruz de Cristo a todos aquellos cuyo vientre es su Dios y que solo se preocupan por las cosas terrenales. Y el apóstol declaró que aquellos que fueran capaces de someter todas las cosas a sí mismos, cambiarían sus viles cuerpos para ser hechos semejantes al glorioso cuerpo de Jesucristo. Al dirigirse a su comunidad en Corinto, Pablo afirma que solo puede hablarles como hermanos carnales y no como hermanos espirituales todavía, y aparte de su incapacidad para vivir entre ellos en armonía, también está diciendo que no han alcanzado la madurez espiritual para transmitirles muchas verdades espirituales. Y esto, según Santo Tomás de Aquino, se debe a que todavía viven vidas autocomplacientes, porque como explicó el doctor de la Iglesia, la inclinación al bien de la virtud disminuye en cada hombre a causa del pecado, y en ese estado la razón pierde agudeza, principalmente en el orden práctico, y la voluntad se resiste a hacer el bien. La dificultad para el bien se hace cada vez mayor y la concupiscencia se inflama constantemente. Santo Tomás 1.2.85.3 en capítulo. Y el apóstol Pablo agrega que teme que su comunidad haya sido engañada por la serpiente y en consecuencia sus mentes y sentidos fueron corrompidos por Satanás de la simplicidad de Jesucristo y recibieron otro espíritu y otro evangelio. Esa es básicamente la esclavitud ejercida por Satanás en este mundo. La tentación. El apóstol Pablo entiende el hecho de que un hombre desee a una mujer y viceversa, debido a su naturaleza carnal en este mundo, y respalda firmemente la institución del matrimonio para conducirse ambos de acuerdo con sus demandas corporales.
Y a los solteros y viudas, si no pueden contenerse y permanecer solteros como él, les recomienda casarse para evitar quemarse en pasiones carnales. Esta declaración de Pablo recuerda las palabras de Jesús cuando dijo a sus discípulos: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Mateo 19, 11 a 12, Reina Valera 1960. Satanás usa la tentación básicamente para atraernos a desobedecer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Utiliza todo lo que este mundo y nuestra naturaleza carnal tienen que ofrecernos para desobedecer a nuestro Padre Celestial, depredando infatigablemente nuestras mentes para que podamos vivir constantemente en la oscuridad de los deseos y necesidades interminables. Satanás inició una guerra espiritual permanente para tentar al hombre a romper todos sus lazos con Dios. Uno de sus mayores logros ha sido convencer a muchas personas de que ni siquiera existe, cuando en realidad es el gobernante absoluto de este mundo. Mateo 4, 8 a 9, Reina Valera 1960. La misma noción de una guerra espiritual es totalmente irrelevante para la mayoría de la gente hoy en día. A lo largo de sus cartas, el apóstol Pablo enfatiza un sentido de urgencia y vigilancia que hemos perdido hace mucho tiempo. Este énfasis se basa en la realidad de un conflicto descrito claramente como una guerra contra el mal, contra Satanás. El famoso estímulo de San Pablo a armarse con armas y armaduras espirituales se basa expresamente en la amenaza real de este enfrentamiento por parte del enemigo. Olvidamos que estamos en guerra. Parnell 2013. En Filipenses 1, 29 a 30, el apóstol es verdaderamente claro que libramos una guerra permanente contra Satanás y que debemos soportar el sufrimiento para ganar la guerra espiritual contra el mal, afirmando: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Reina Valera 1960. Antes de conocer a Jesús estamos en el campamento del diablo. Estamos haciendo cosas que le benefician, le servimos. No somos amenazas para el maligno. Todo esto cambia cuando encontramos la gracia salvadora de la cruz. Ahí es cuando comenzamos a alejarnos del pecado y cuando el diablo comienza a trabajar mucho más duro para hacer que el pecado sea atractivo para nosotros. Aunque el diablo no lo sabe todo, es observador y astuto. Él ve las debilidades de nuestra carne y está dispuesto a crear situaciones ideales para tentarnos a pecar. Cada tentación está diseñada por Satanás para engañarnos, haciéndonos creer que podemos confiar en lo temporal más que en lo eterno. Cada tentación está diseñada que de alguna manera podemos satisfacer nuestras propias necesidades a nuestra manera y encontrar más satisfacción así que cuando confiamos en Cristo. Cada tentación está diseñada para hacernos creer más en nosotros mismos que en el Creador al que juramos amar y obedecer. Shelete 2021, livehope.org.
El apóstol Pablo nos asegura que dado que tenemos a Cristo, también tenemos su mente y que debemos permitir que surja y se muestre, y con esta armadura siempre seremos victoriosos en la batalla espiritual permanente que peleamos en este mundo caído. Filipenses 2:5, Reina Valera 1960. Fornicación. La fornicación es definida como la relación sexual entre personas que no están casadas. Lenguajes de Oxford. Evitar la fornicación también se menciona como uno de los 10 mandamientos, sexto mandamiento de las autoridades católicas romanas y luteranas, como no cometerás adulterio. Éxodo 20:14, Reina Valera 1960. En 1 Corintios 5, Pablo llama a los fornicarios personas perversas y advierte a sus hermanos que no se unan a ellos. Y en 1 Tesalonicenses 4, afirma que la voluntad de Dios es mantenerse alejado de la fornicación, pasión y concupiscencia, y que castigará a los que no obedezcan. Tesalonicenses 4. El apóstol tiene absolutamente claro que está hablando de cómo deben comportarse los cristianos. No espera este estándar de los que están fuera de la iglesia. 5:9-12. Detrás del pensamiento de Pablo sobre el sexo se encuentran las historias de la creación, de los capítulos 1-3 de Génesis, como indica su cita del Génesis 2:24 en 1 Corintios 6:16. Pablo creía que Dios creó al hombre para la mujer y a la mujer para el hombre, y sancionó su unión sexual en el matrimonio. Por lo tanto, para él se concluía que cualquier otra unión sexual está prohibida. Giles 2012, ethos.org.au. Pablo ciertamente creía que el Evangelio era el fin de la época de la ley, Romanos 10:4, pero definitivamente no el fin de la moralidad, ciertamente no, porque Cristo inauguró la era de la gracia. Jesús y Pablo, de hecho, pidieron a los creyentes más de lo que exigía la ley, enseñaron una ética superior. Para Pablo, la porneia, que es fornicación, inmoralidad sexual de cualquier tipo, era incompatible con la vida en el Espíritu. 1 Corintios 5, 2 Corintios 12, Gálatas 5, Efesios 5, Colosenses 3, Tesalonicenses 4. Esto es básico para su pensamiento y caracteriza la ética cristiana primitiva. El apóstol tiene absolutamente claro que está hablando de cómo deben comportarse los cristianos. Así que esto es importante para su pensamiento y para la ética cristiana primitiva. No duerman. En sus cartas a Tesalonicenses, Corintios y Romanos, el apóstol Pablo nos invita a todos a no dormir como los demás, sino a velar y estar sobrios. Afirmó que los que comen y beben indignamente, comen y beben condenación para sí mismos, sin discernir el cuerpo del Señor, y que por eso hay muchos débiles y enfermizos entre nosotros, y muchos duermen. Pablo agrega que sabiendo el tiempo ya es hora de despertar del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está avanzada, el día está cerca. Desechemos, pues,
las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Caminemos honestamente como de día, no en disturbios y borracheras, no en aposentos y desenfreno, no en contiendas y envidia, pero vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis provisión para la carne, para satisfacer sus concupiscencias. En estas declaraciones notamos varias recomendaciones sobre cómo conducirnos con nuestros 5 sentidos en este mundo. Podemos usar nuestros 5 sentidos, la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto, como una forma de escapar de este mundo carcelario o de hundirnos más en esta trampa. Depende de nosotros. Jesús mismo, mientras estuvo en esta tierra, también se refirió a nuestros sentidos como una espada de doble filo que puede ayudarnos a entrar o a ser rechazados del reino de los cielos. En Mateo 5, 27 a 30, Jesús es notablemente claro acerca de cómo conducir nuestros sentidos si queremos entrar en el reino de Dios. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Reina Valera 1960. Nuestro Padre Celestial nos quiere santos, limpios y puros, y eso incluye nuestros sentidos, como nos aseguró San Pablo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. 2 Corintios 6, 17, Reina Valera 1960. La carne y el espíritu. La carne es básicamente la prenda de piel de animal que Adán y Eva recibieron cuando fueron expulsados del paraíso y con la que tuvieron que lidiar como su naturaleza corporal en este mundo caído donde Satanás gobierna. Y esta era y sigue siendo una prenda sucia por estar contaminada por su orgullo y su desobediencia a la voluntad de Dios en el paraíso. Nuestra situación actual en la carne y nuestro encarcelamiento en esta naturaleza caída nos la presenta el apóstol Pablo de Tarso en su carta a los romanos a través de las siguientes declaraciones. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, por ella me ha librado Jesús de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El cuerpo de carne y el cuerpo espiritual. Para el apóstol Pablo, indudablemente había un cuerpo natural y un cuerpo espiritual, y tienen grandes diferencias en su gloria. 1 Corintios 15, 40, 44, Reina Valera 1960.
y estaba convencido de que el cuerpo espiritual que Dios nos dará en el futuro y por lo tanto nuestra propia salvación depende de lo que sembramos en nuestro propio cuerpo natural, ya sea en justicia o en pecado. 1 Corintios 15, 34 a 38, Reina Valera, 1960. Pablo aseguró a sus hermanos que su cuerpo es el templo de Dios, que Dios habita en ellos. 2 Corintios 6:16, Reina Valera 1960. Y por esta razón, el apóstol aconsejó caminar siempre en el Espíritu para evitar satisfacer los deseos de la carne. Gálatas 5:16, Reina Valera 1960.